Bienvenidos, vamos a comenzar nuestra clase de matemática con el tema de límites. En esta ocasión vamos a resolver los límites con la ayuda de teoremas que ya nos facilitan el trabajo y así evitamos utilizar la definición formal. En la práctica esto es más sencillo. Vamos a darle una revisada rapidita a lo que son los teoremas. Número 1, si f de x es igual a una constante, entonces su límite no es más que la constante. También, si el límite de una función cuando x tiende a minúscula o hacia a minúscula es igual a mayúscula, y el límite de otra función g de x cuando x tiende hacia a minúscula es igual a b, es decir, si hay dos funciones dadas y sus límites existen, entonces podemos aplicar los siguientes teoremas. Número 2. El límite de una constante multiplicado por una función cuando x tiende hacia a minúscula es igual a multiplicar la constante por el límite de la función, siendo k una constante. Número 3. El límite de una suma o resta entre dos funciones cuando x tiende hacia a es igual a la suma o la resta del límite de la primera función cuando x tiende hacia a con el límite de la segunda función cuando x tiende hacia a. O, dicho en otras palabras, el límite de una suma o una resta entre dos funciones no es más que la suma o el límite de los límites. Número 4. El límite de una función multiplicada por otra función cuando x tiende hacia a es igual al límite de la primera función cuando x tiende hacia a multiplicado por el límite de la segunda función cuando x tiende hacia a. O, de una forma más compacta, podemos decir que el límite del producto de dos funciones cuando x tiende hacia a no es más que el producto de sus límites. Número 5. El límite del cociente entre dos funciones cuando x tiende a es igual al cociente del límite de la primera función cuando x tiende hacia a entre el límite de la segunda función cuando x tiende hacia a. Así como en los casos anteriores, esto se puede resumir de otra manera. El límite del cociente entre dos funciones no es más que el cociente de sus límites. Claro está, como dice acá en la definición, siempre que el denominador sea distinto de cero, porque de lo contrario el cociente se indefine. Número 6. El límite de una raíz par o impar, eso es lo que significa la n, puede ser una raíz par o impar de una función cuando x tiende hacia a es igual a la raíz par o impar de ese límite cuando x tiende a. En otras palabras, podemos decir que cuando tenemos una raíz par o impar aplicada a una función, el límite no es más que la raíz par o impar de ese límite, siempre que la raíz par o impar sea un número real. Esto se aclara porque puede resultar algún caso en el que nos quede dentro del radical un número negativo. Y si nos queda una cantidad negativa dentro de un radical que es par o que tiene índice par, entonces resultaría un número que pertenece a un campo numérico distinto a los reales, es decir, saldría al campo de los números complejos. Vamos a resolver límites finitos, límites que tienden al infinito y algunos casos especiales en que los límites tienden a cero. Pero antes de continuar, recomiendo que tengan a la mano papel y pluma para poder escribir, porque es importante no solamente escuchar, sino también escribir y así conectar las ideas con lo que estamos observando y escuchando.